Buenas tardes. Al grupo número 5 le ha tocado la mezcla rápida para el tratamiento de agua potable, la cual se explicará con más detalle a continuación. En la mezcla rápida son las condiciones de intensidad de agitación y tiempo de retención que debe reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante. Tiene como finalidad las reacciones de coagulación se den en condiciones óptimas. En el lado derecho se puede observar una imagen del proceso de coagulación en una planta potabilizadora, teniendo como finalidad agua clarificada, filtración y lodos. Para la coagulación de barrido, Lederman y May sugirieron la siguiente relación empírica para optimizar las operaciones de mezcla rápida, la cual se puede observar en la diapositiva. Desestabilización de partículas en campos turbulentos. Para esto se ha desarrollado un modelo específico. Primero consideremos que la concentración de partículas de diámetro D1 y se han agregado a esta suspensión coagulante con pH bajo, por lo que se forman especies hidrolíticas cargadas positivamente, las cuales son arrastradas rápidamente con el remolino de la turbulencia de dimensiones a microescala, con el fin de que interactúen con las partículas de suspensión coloidal de diámetro D1. Como consecuencia de esto ocurre una desestabilización. Se tienen dos tipos de subrango que dependen del tipo de flujo. El subrango viscoso es de flujo laminar, el cual la disipación de la energía es efecto de la viscosidad. Su tasa de desestabilización es mínima cuando la microescala es el doble del diámetro del coloide. También se tiene el subrango de inercia, es de flujo turbulento, el cual el disipo de energía es efecto de la inercia. Su tasa de desestabilización es mínima cuando la microescala es 1.33 veces el diámetro del coloide. En la comprobación experimental, en la parte superior de la figura se han demostrado los datos experimentales de la movilidad electroferótica y el número de filtraciones versus la gradiente de velocidad de promedio. Los valores de la movilidad electroferótica mostrados son negativos, y en la parte inferior se muestran las ecuaciones como una función de la relación entre la escala y el diámetro de la partícula. La turbulencia máxima se produce en la zona de alrededor del impulsador. Bueno, aquí podemos visualizar las tasas de desestabilización de acuerdo al subrango, ya sea el subrango viscoso con un gradiente de velocidad promedio a 700 a 1000 segundos a la menos 1, o el subrango de inercia con un promedio de 1500 a 3000 segundos a la menos 1. Existe también alguna coincidencia con los parámetros de diseño para unidades de mezcla más comunes, como los retromezcladores se diseñan con gradientes de 700 a 1000 segundos a la menos 1 y los mezcladores en línea con gradientes de velocidad de 3000 a 5000 segundos a la menos 1. Dentro del primer orden se deben considerar a mezcladores de salto hidráulico y difusores. Los inyectores se deben considerar en el segundo rango. Los mecanismos de coagulación predominantes con los polímeros orgánicos son los de neutralización de la carga y el puente interparticular. Se puede suponer que no son necesarios altos valores de gradientes de velocidad, ya que no se producen las reacciones de absorción y precipitación como hidróxido que ocurren durante la etapa de mezcla con coagulantes inorgánicos. Estudios efectuados recomiendan gradientes de velocidad de 400 a 800 segundos a la menos 1 y tiempos de retención de 60 a 30 segundos. Para polímeros de peso molecular bajo se ha identificado un rango de gradientes de velocidad de 300 a 650 segundos a la menos 1. Los parámetros para la mezcla rápida son la intensidad de agitación y esta es evaluada por la gradiente de velocidad y el tiempo que dura la agitación. La gradiente de velocidad se representa por la letra G y puede ser fácilmente calculada por la ecuación de Kamm y Stein, que se representa aquí como un elemento de fluido X y Z sujeto a agitación hidráulica o mecánica en el proceso de mezcla. Y aquí se tienen todas esas fórmulas que se reemplazarán para dar luego a la fórmula de la gradiente de velocidad. La potencia puede ser calculada en función de la pérdida de carga en los dispositivos de mezcla hidráulica, bien sea en condiciones de flujo laminar o turbulento. En los equipos de mezcla mecánica, el análisis dimensional demuestra que la cantidad adimensional, según esto, también llamada número de potencia, depende del número de Reynolds y del número de Freud. Hay que tener en cuenta que la relación entre el número de potencia, el número de Reynolds y el número de Freud depende de las características del flujo.
En los casos en que el mecanismo predominante sea el de absorción, los gradientes de velocidad recomendados varían entre 700 a 1000 segundos a la menos 1. Para coagulantes inorgánicos varían entre 3000 a 5000 segundos a la menos 1. Los factores que modifican el proceso. Las características propias de la mezcla influyen de manera determinante en la eficiencia final de todo el tratamiento. Parámetros operacionales de la unidad, tipo de mezclador, sistema de coagulación del coagulante. En la intensidad y tiempo de mezcla depende del mecanismo de coagulación, la absorción o neutralización de carga y que el coagulante debe dispersarse en forma instantánea en toda la masa de agua. Aquí también podemos apreciar una imagen explicando qué es la coagulación por absorción. En la coagulación por barrido solo es necesario una dispersión homogénea, ya que el gradiente de velocidad no influye en la eficiencia. Aquí se tienen dos imágenes que nos pueden ayudar a entender mejor qué es la coagulación por barrido. Ahora podemos ver tres recuadros con información sobre qué pasaría si no respetamos los intervalos de gradientes de velocidad. Sistema de aplicación del coagulante. Moffett considera que una reacción adecuada del coagulante con el agua solamente ocurriría si los productos alteran el pH, se aplican aguas arriba del punto de aplicación del sulfato de aluminio. El pH del agua cruda debe corregirse previamente y que la dosis de sulfato de aluminio debe añadirse a una tasa constante, inmediata y uniformemente dispersa. Tipo de dispositivo. Según Bradley y Jordan, para el mecanismo de coagulación por absorción, el retromezclador es el más deficiente, mientras que los mezcladores de línea presentan los mejores resultados. Los mezcladores en línea proporcionan una agitación casi instantánea y tienen bajo consumo de energía, y el retromezclador está compuesto de un tanque diseñado para un periodo de retención determinado y un sistema de agitación. Mezcladores mecánicos. Ventajas. El gradiente de velocidad no varía con el caudal. El control del grado de agitación sí varía la velocidad. Desventajas. Fuente de energía externa. Una falla en el sistema de alimentación causaría el colapso del proceso. Mezcladores hidráulicos. Ventajas. Dotado de un buen sistema de dispersión del coagulante. Es un buen sistema en términos de gradiente de velocidad. Desventajas. Poca flexibilidad a las variaciones del caudal. Los mezcladores son unidades normalmente utilizadas para producir la mezcla rápida y se pueden clasificar en hidráulica y mecánica. Las primeras plantas de tratamiento que se construyeron no tenían dispositivos especiales para la dispersión de los productos químicos. En este recuadro podemos observar la clasificación de las unidades de mezcla rápida. La potencia disipada en cualquier dispositivo de mezcla hidráulica es igual al producto de la carga por el caudal, convertida en peso de líquido por unidad de tiempo. En esta imagen podemos observar los mezcladores evaluados por Bradley y Jordan. Para ser más específico, es el mezclador en línea. En estos recuadros podemos observar que la fórmula anteriormente descrita, después de haber seguido unos pasos, se puede convertir en esa siguiente fórmula. El factor depende de la temperatura del agua conforme al siguiente cuadro. A una temperatura de alrededor 15 grados, valor tomado comúnmente en proyectos, el gradiente de velocidad puede ser calculado por la siguiente fórmula que se puede ver en esta imagen. Las unidades hidráulicas más comunes son dos, las de resalte hidráulico y los mezcladores en línea. A lo que se refiere resalte hidráulico, se define como el fenómeno que se genera cuando una corriente rápida y poco profunda se vuelve una corriente lenta y profunda. Este fenómeno es de central importancia en la hidráulica de canales. A continuación se detalla una serie de figuras para poder tener una mejor comprensión. Considérese el comportamiento del flujo en un canal de sección uniforme, cuya pendiente cambia gradualmente como se muestra en la primera figura. Para un caudal constante y sección transversal uniforme, la línea de profundidades críticas es paralela al fondo del canal. Y en la primera zona, donde el perfil de la superficie libre queda por encima de dicha línea y la energía específica es mayor que la energía inicial, la profundidad y la energía específica disminuyen continuamente a medida que aumenta la pendiente del canal y se alcanzan las condiciones críticas. Esto es, en la sección en que la pendiente alcanza un valor crítico,
es decir, en la pendiente crítica. Ahora bien, observando la segunda figura, a lo que se refiere canal rectangular con fondo inclinado o rampa, los resaltos pueden producirse en canales horizontales o de fondo inclinado. Son frecuentemente utilizados para producir mezclas rápidas en canales rectangulares con cambio brusco de inclinación. Pero también existe otro tipo de dispositivo muy utilizado en las plantas de tratamiento, debido a que cumplen doble función, que es medir el caudal y efectuar la mezcla rápida. Con esto hacemos énfasis a lo que viene a ser la canaleta Parsha. También existen otro tipo de unidades que son los mezcladores en línea. Este tipo de unidades se caracterizan por conseguir tiempos cortos de mezcla, menores de un segundo, y elevadas intensidades de mezcla. De acuerdo a Kamamura, las razones por las cuales se recomienda este tipo de unidades se debe a que proporciona una buena mezcla instantánea con pocos cortocircuitos y se producen los costos al omitir la instalación de una unidad de mezcla rápida convencional. Ahora bien, este tipo de mezclador tiene las siguientes observaciones. En todos los casos, estas unidades están constituidas por un dispositivo insertado en la tubería o canal de llegada de agua cruda a la planta de tratamiento. De acuerdo a estas características, se puede clasificar a su vez los mezcladores en líneas en difusores, inyectores y estáticos. Los mezcladores en línea difusores fueron desarrollados por Stenvis y Kussmann y se caracteriza por tratar de conseguir la mayor dispersión y mezcla de coagulante mediante el uso de múltiples puntos de descarga distribuidos en toda la sección de la unidad. Hay que tener en cuenta ciertos conceptos básicos, siendo esta respecto a la mezcla, que se encuentra íntimamente asociado a la de turbulencia, por la cual resulta de máxima importancia relacionar la variación de la concentración de la variación de la velocidad. Hay que tener en cuenta la ecuación general de la variación de concentración, que fue propuesta por Stensky para resumir cuantitativamente los resultados obtenidos. Entonces, se tiene que la raíz cuadrada de la variación de la concentración es igual a la relación del mantenimiento centrado en confiabilidad de las fluctuaciones de concentración a una distancia x de la malla de tubos respecto al mantenimiento centrado en confiabilidad de las fluctuaciones de concentración en las mallas de tubo. Esto también equivale a la relación de la coeficiente de dependencia del número de orificios en malla de la relación del caudal de agua que circula por la tubería al caudal de coagulante, de las características del sistema de inyección y de la velocidad de reducción de las fluctuaciones de la concentración respecto al número de orificios por pulgada cuadrada de sección transversal de la unidad, multiplicada por la variación de la tasa de reducción de las fluctuaciones de la concentración que dependen de un diámetro de los tubos de malla respecto a una distancia x de la malla de tubos. Esta ecuación tiene la siguiente observación, que se debe a que esta ecuación demuestra que la variación de la concentración disminuye a medida que decrece el diámetro de las barras de malla y a medida que aumenta la distancia x entre la malla y el punto aguas abajo de esta.